El ponerte límites, primero tú, el saber hasta dónde puedes llegar, creo que es lo más sano que uno puede aprender, y también con las amistades. Creo que hay amistades que por momentos o épocas de tu vida te pueden pasar por tu vida, pero también hay que saber decir adiós o cerrar círculos cuando ya no te hacen bien. Hay otras que se mantienen en el tiempo y que, aunque no te veas, como decíamos, nosotros no nos vemos tanto, pero sabemos que estamos del uno para el otro siempre, y que esa conversación profunda pueden pasar a veces meses de meses, pero es como si te hubiera visto el día anterior. Entonces, creo que las amistades son de muchas formas Total. y hay que dejarlas fluir. Primita, gracias María C por aceptar hacer este podcast y hablar de cosas trascendentes de la vida. Me encanta que siempre que conversamos, porque siendo muy amigos, no somos un todos los días. Ujú. Y cada vez que nos juntamos hay una tertulia, algo profundo que hablar. Qué hermosa tarde, de verdad me siento muy agradecida de esta invitación, porque además de estar con gente tan linda, el lugar no puede ser más lindo y me siento súper cómoda. Creo que vamos a hablar de cosas del alma como nos gusta Me encanta. y estoy así, abierta. Qué Vamos. bueno, qué bueno. ¿Cuántos años hemos sido amigos? Ya. Híjole, no digamos porque nos delatamos, le da bastantes. Pero de Sí. las cosas, nosotros nos conocimos por un proyecto de moda. Ujú. ¿Te O sea, nos acuerdas? conocíamos porque vivimos en una sociedad pequeña, pero no teníamos cercanía. Nos conocimos por un proyecto de moda en el cual me invitaste a ser parte y me encantó. Sí, Fue conectamos. espectacular, Ajá. con un montón de cosas, entre ellas búsqueda, Así es, así es. crecimiento. Yo creo que también nos arriesgamos, no sabíamos mucho, sabíamos que éramos apasionados, pero el proyecto fue grande y la verdad nos lanzamos sin saber porque el rato nos vimos en una producción de 3 días, ¿te acuerdas? Con Nicolás Lapenti sin dormir, Total. que nos mandaban al diablo, a ti vestuario, te gritaban y ¡Pelos! aprendimos, pero fue un aprendizaje tan lindo y yo creo que los dos sí nos hemos lanzado. Tal vez ha Sí. sido un poco la característica de eso, ¿no? En el andar, cuando uno conoce y conecta gente a través del trabajo, de alguna manera es el trabajo, la remuneración, quizá lo que te une, pero siento que nosotros logramos trascender eso Mm. porque conectamos de tal manera que a pesar de que había trabajo, de acuerdo que el Alfredo siempre nos mencionaba cuando teníamos alguna divergencia y nos recomendaba que marquemos bien la cancha, Sí, límites. pero ¿cómo logramos poner al lado el negocio y ser amigos? ¿Sabes qué? Yo creo que, no sé si te pasa a ti, pero en mi caso, no es que me identifico con el negocio, con el trabajo, pero mucho de mi esencia sí queda en el trabajo. O sea, yo no he podido poner como esto es trabajo y yo soy yo. Entrego tanta pasión que es muy difícil a veces para mí entender que solo es un trabajo. Total. Entonces, creo que tal vez ahí es cuando hubo esa conexión de los dos. Total, es que todo nos tomamos muy personal. Ujú. Que tal vez no es bueno tampoco a veces, O sea, puede ser pero cuestionable porque se vive menos bien, uno vive un poco más angustiado cuando te tomas las cosas a personal, pero sí creo que es importante justamente por el hecho de que no todo el mundo lo hace, creo que ujú, es la razón por la cual lo que hemos hecho lo hemos hecho con excelencia y se nota la magia sí. que pasaba cuando nos juntábamos. Sí, oye, eso es hermoso y creo que son de los recuerdos más lindos. Y esa magia se crea desde un instinto. Yo creo que no sabes mucho ni siquiera qué vas a lograr. No sabíamos ni siquiera si ganábamos, si no ganábamos. O sea, era una cosa más
yo creo que instintiva, de hacer bien, de querer demostrar que se pueden hacer cosas increíbles. Yo creo que eso nos fue llevando a volar, ¿no? Y de repente veíamos esos eventos, me acuerdo el tuyo que hiciste en el primer evento de la Casa de Coco, que era cuando más gente de todas las ciudades habían, o sea, pasaban cosas en Cuenca que antes no se nos ocurría que pasen, y creo que fue tan lindo eso de saber que sí se pueden, que esos sueños sí se alcanzan. Total, yo creo que esa es una de las, digamos, ese, como tú dices, ese fue uno de los motivos por el cual nos juntamos y profundizamos un poco más. Hemos tenido bumps en el andar, hemos tenido desconfianzas entre nosotros, momentos en los cuales nos hemos separado o quizá nos hemos dejado llevar, y pasa. ¿Cómo hemos logrado crecer? Porque pasan los años y el círculo de amigos se va reduciendo. Totalmente. Uno creo que hay muchos amigos. Me acuerdo, mi hermana me decía, tú no tienes tantos amigos. Yo decía, estás loco. Pero no me daba cuenta que no necesariamente un conocido con cariño o una persona que está un tiempo es amigo. ¿Qué determina la amistad para ti? Qué buena pregunta. Yo creo que es aquella persona que te conoce en lo bueno, en lo malo, realmente cuando sabes que tú puedes ser auténtica con esa persona, sin máscaras, sin filtros, que te sientes cómodo. Eso es para mí un verdadero amigo, cuando tú tienes que, de alguna manera, ya te pones nervioso o tienes que decir algo que ya te incomoda, uno siente como que te sientes, ¿no es cierto? Cuando es una persona de paso, no es la misma confianza que con un amigo que sabes que puedes estar en cualquier momento. Como los amigos que conocemos que a las primas les gusta el café. ¡Ay, qué belleza! Ajá. Él sabe lo que me gusta. Y soy marketero, entonces ya linkeo con tu podcast. Muy bien. Una cuñita. Exacto. Como Gracias. como los buenos muebles, creo que las amistades efectivamente deben ser lo suficientemente honestas para decirte lo que quizá no te gusta escuchar. Y yo creo que ahí es un poco donde a veces nos perdemos, y hay mucha gente que se resiente cuando le dices algo, que obviamente yo entiendo que un amigo te debe tener la capacidad de golpearte, de decirte lo que te va a doler, porque definitivamente cuando dueles, cuando por ahí hay algo. Sí, y no sé. ¿No? Vos No eres muy sé. bonita, vos no dices No, nada. sabes que yo creo que, no sé, los amigos están para escucharte y para apoyarte. Y Yo si creo tienen que que, decirte que algo está mal, o sea, sí, pero generalmente tus papás te dicen que está mal. Yo les veo a pues los me amigos decías, más no necesito un papá. Yo te decía, ¿Qué aparentemente te acuerdas? sí. Yo te decía, no necesito un papá, ya para eso ya Y tengo yo papá, ya y yo tengo que mamá. decía, aparentemente you need one. No, tienes razón, o sea, obviamente un amigo tiene que decirte cuando estás mal o te ve mal, pero creo que también los amigos están mucho para escucharte, para no juzgarte y para acompañarte así te caigas. Total, siempre hay que estar como un buen mueble de Cavani. Exacto. Ah, ¿qué tal Te espectáculo de colección? Divinos, me encantan. Qué orgullo que sean hechos en nuestra ciudad y que estén yendo a todas partes del mundo. Total, ya verán el capítulo con Miguelito Monsalve, quien creó la primera empresa, y la historia de toda esa continuidad con su hijo, con sus hijos, con su familia, con su equipo. Espectacular, Me me encanta. encanta. Estuve hablando y tuve la suerte de hablar hace un ratito. Qué orgullo saber que los cuencanos estamos hechos de esa madera de verdad, así como esa madera de los muebles, Total, y que pasan los negocios de generaciones en generaciones. Eso es algo muy, muy lindo que tenemos en nuestras ciudades y en las familias empresarias. total, es muy lindo. Yo sé que tú tienes a lo largo, porque nosotros no somos amigos desde chico, porque eres un poco mayor a mí. Te iba a decir, porque eres mayor a mí tú. Exacto, adivinen quién, obviamente ella tiene la razón. Cuando no tenemos el mismo círculo desde chicos, pero cómo evolucionan las amistades, esas amistades que han estado contigo siempre desde chico, pero uno cambia, Cambio. el gusto de uno cambia. ¿Cómo te mantienes? Yo sé que hay respeto, yo sé que, pero ¿qué pasa cuando ya no hay mucho en común? Te mantienes un cariño que siempre va a estar ahí, pero tal vez, como tú dices, evolucionamos de diferentes maneras y a veces
te pasa que cuando te encuentras con un amigo que tenías muchísimas cosas en común, a los 10 años tal vez ya no tienes muchas cosas o no tienes nada en común. El cariño está ahí, pero no el día a día no es fácil porque tal vez están en otros momentos, en otros mundos, no tienes tantas experiencias en conjunto. Entonces las amistades para mí sí van evolucionando. Tiene mucho que ver también con la sintonía que estés en ese momento. Creo que sí hay amistades que se sintonizan dependiendo en qué momento estás viviendo. Creo que el cariño queda a lo largo de mucha gente queda en tu vida y queda ese cariño, pero sí, las amistades tienes que tener muchas cosas también en común, creo yo. Totalmente, sí. A ¿Tú cómo te veces, sientes con las amistades? ¿Has cambiado mucho? Porque tú eras mil y un amigos, y si te decía, Gusi, por Dios, o sea, deja de saludar a tanta gente. Y me decías, todos son mis amigos. Y yo decía, ok. ¿Cómo te sientes ahora con eso? oye, yo creo que ha sido un aprendizaje el saber discernir. Siempre pensé que todos eran mis amigos. Mm, Gente que pasaba por un instante, yo les llamaba amigos. Yo pienso que sí quedan muchas historias inolvidables, mm, pero el amigo sí es alguien que trasciende, alguien que está, alguien que te busca, que tu ausencia no necesariamente, que no eres tan fácil de decir adiós. Ese amigo que aunque tú estés perdido, siempre logra encontrarse, pero no es tan fácil. La verdad es que le doy la razón a mi madre cuando dice, hijito, los amigos se cuentan con los dedos de una mano y quizás sobran dedos. totalmente, Los verdaderos totalmente. Los amigos, verdaderos. pero no se quita de los conocidos con cariño. Exacto. Es que yo creo que no se les puede poner en un mismo paquete, no sé, ¿no? Exacto. Porque hay gente que pasa por tu vida cortito y te deja una enseñanza, un recuerdo lindo, pero no necesariamente es tu amigo. Total, o sea, no es el tiempo, son amigos temporales porque de alguna manera en algún momento algo nos une Ujú. y dura lo que tenga que durar esa experiencia, pero a veces nos aferramos. Mm, Eso de tener, de mantener, ap- de tener como prisionera esa amistad, porque todos lo hemos hecho en algún momento, pero no me llamas. ujú. Es que yo creo que ahí lo que te mueve tal vez es el miedo, cuando ya tú te estás aferrando, ya sea una persona o cualquier cosa en la vida que uno se está aferrando, el por qué te estás aferrando a la final viene desde el miedo. Y a veces te da mucho miedo el dejar ir a personas porque crees que, no sé, no vas a conseguir nadie mejor, nadie te va a entender, nunca vas a poder volver a tener un amigo, pero más bien ese no soltar te lastima y te queda un mal recuerdo. Entonces creo que es bien importante, yo creo que hay dos cosas al ser humano que le mueven, el miedo y el amor. Ok. Entonces creo que si es que al aferrarse es miedo. Cuando te mueve el amor, yo creo que de las cosas más lindas que el amor hace es soltar. Hermoso. Entonces, creo que Más lindo hay que que una conversa así soltar. en la salita con la María C, ¿no? Qué Me lindo, encanta, me encanta, me encanta. qué lindo. Metiéndole sal y pimienta, a ver si necesitamos tequila. Amistades tóxicas, ¿cómo las determinas? A veces estamos tan metidos y tenemos esa fe de que ya va a cambiar, o sea, inclusive en relaciones, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno sabe en el fondo, yo creo que tu alma te dice cuando ya algo no está bien. A veces tratas, pero te sientes mal, te sientes incómoda, sigues queriendo estar con esas personas, pero yo creo que el alma avisa, cuando ya no es momento, ¿no? O sea, tal vez ya tienes otros intereses, otros valores, o simplemente la vida te separa. Es sano dejar ir. ¿Tú qué piensas? También. O sea, ¿Has yo dejado ir sé, a mucha gente en tu vida? sí, yo pienso que desde chico, de alguna manera, por haberme movido de colegio 3 veces, por haber vivido fuera, eso de alguna manera me ha desconectado de gente, porque entendamos que en ese entonces no había el nivel de redes sociales y de Mm, conectividad que hay hoy. ujú. Hoy, no importa dónde una persona vive, ya el sentimiento de extrañar a alguien es escaso, porque uno se mete, ves el story de la persona y sabes dónde estuvo y un poco vives Es eso, verdad. pero antes no, entonces no, sí me ha tocado dejar ir a gente y también uno va cambiando y no todo el mundo te respeta.
no todo el mundo respeta tus decisiones de vida, no todo el mundo está ahí para alentarte. Y sí, me ha tocado despedirme de gente por voluntad propia o ajena, pero finalmente es parte de la vida, ¿no? Es parte de la evolución, sí. Sí, pero sí, lo que sí, un sentimiento que tengo por todos aquellos que ya no están, los que están, es el agradecimiento porque han aportado en su momento. O sea, cuando algo duele, sí me gusta rewind y darme cuenta de esos momentos que quizá pesan más de las cosas chéveres que pasaron, que son muchas. Totalmente, totalmente. Yo creo que todo lo que uno vive es lo que te hace estar aquí. Y todas esas personas que han pasado por tu vida eh, te van a haber dado siempre algo, una enseñanza. Y como dices, desde el agradecimiento es donde tienes que tenerles, porque fueron importantes en tu vida. Y pasar y también abrirse a nuevas situaciones. Pero yo sí creo que mientras más pasan los años, más poquita gente está contigo. Yo creo que se va reduciendo el número, Se pero va va siendo de reduciendo. mayor calidad. Exacto. Y la amistad también viene, a veces uno cubre, ¿no?, esas necesidades de amistad en la familia, Ujú, ujú, con los hermanos, con la pareja. ujú. De alguna manera también se convierten en esos confidentes, Muchísimo. pero uno también va aprendiendo a ser como más cauto, Más cauto, sí, totalmente. ¿no? Porque éramos, ¿te acuerdas? O sea, por Dios, la primera reunión, hubo una segunda reunión, sábado, mandamos a pedir unos Bellinis, me acuerdo, no te voy a, tranquila, no te voy a vender. ¿Cómo nos Véndeme nomás, reímos? véndeme. Bellini, ¿qué es Bellini? ¿Te acuerdas? No, no era Bellini, Chanda. eran las ¿Qué? mimosas, no. Mismo. Adelante. Ah, exacto, dije, ¿no quieres? Tomémonos unos Bellinis como en el Delano. Es que tú, Yo mencionaba tú sofisticado, el yo no. hotel Delano de Miami y la María y adentro de ella decía, pero qué patán esta chica. ¿Cómo gozamos en esa? Y ahí empezamos y sí pienso que esa emoción del momento y que veo que pasa mucho. Conoces a alguien, conectas en la noche, en una cena y al día siguiente ya es tu mejor amigo. Claro, no. Carecemos de filtros, de esos filtros, de esa calma para ir analizando poco a poco, dar el tiempo de que la gente se vaya ganando. Es como que abrimos la puerta y digo, soy todo tuyo, cuento todo. Claro. Ese exceso de confianza, pienso que no es lo mejor. No, yo siento que es un error. Yo creo que también lo hice muchas veces porque yo creo que justamente es desde el miedo. Entonces, qué chévere persona, me cae bien, quiero que sea mi amigo. Entonces, le doy mucho, le doy más de lo que debería darle. Total. Y ahí empieza la deuda inclusive, porque la otra persona es como, no necesito tanto, hasta le puedes asustar. Entonces, viene justo desde una autoestima baja, desde miedo, desde no quiero que se vaya esta persona increíble en mi vida y doy y me abro y eso pasa mucho. Y uno paga las consecuencias. Y sí, porque creo que lo que más te tienes que cuidar, o sea, el amigo tiene que ser probado, tus secretos y abrirte tiene que ser con alguien muy seguro, después de que pasen muchas cosas. Entonces creo que sí es un error y creo que tiempo. Es inmadurez también. Definitivamente. Pero Sí. hemos madurado. Es de cada vez que nos vemos sí, esperemos que sí. y comentamos algo positivo, decimos hemos madurado. Sí, me encanta. sí. Hemos vivido muchas cosas con la María C y me encanta que podamos hablar de esto. Temas que a veces son difíciles y duros, pero la verdad es que nos hacen crecer. Las amistades. Totalmente. Love it. Me encanta. Anécdotas. Wow, es que se me vienen a la cabeza New York Fashion Week. Sí. Porque de alguna manera cuando empezamos... O sea, yo me acuerdo, la primera vez que hicimos el proyecto juntos era el Graiman Fashion Week. Y mi suegro en esa época no creía, obviamente, en el marketing y tenía que ser escondida toda una publicidad y estábamos haciendo todo un desfile de cerámica. ¿Te acuerdas? Y me acuerdo que yo me fui a esconderme. Perdón, en no me acuerdo porque aquel diseñador del que ella está hablando no soy yo. ¡Eras tú! No era yo. No. Sí, era. que eso no fui yo. Yo fui parte de la primera campaña, yo diseñé para el Nicola Penti. Sí, pero ¿te acuerdas que? Claro que sí. Yo me acuerdo que me fui a esconder en tu taller para hacer todas las modas. No te estás acordando bien, porque yo tenía terror de que me vean la campaña. Es que ya me la hice y le pregunté.
Estábamos inclusive viendo la Annalise Cordero. Sí, tienes razón que era la Penti. Viendo la Annalise Pero Cordero no a era probarse. desfile. Era desfile, era la campaña La y era campaña. la campaña. Exacto. Y yo me escondí. Acabo de decir que era la Sí, campaña. tienes razón, no era desfile. Pero la cosa es que yo Sí. me escondí todos Total. 6 meses en tu En mi oficina. en tu oficina y lanzamos la campaña y nadie Total. sabía cómo se hizo eso. Total. Y Claro, compartir. escondidos. Lo lindo de este andar es que junto con ser amigos hemos trascendido en hacer que mentes un poco más cerradas vean las cosas en el mundo del marketing de una manera diferente. Sí. Tú fuiste la primera persona en creer en una colaboración, porque me acuerdo aquellas vallas en las que salía, cuando las vallas eran las vallas, Claro. cuando había redes No sociales, había era redes. todo vallas y revistas, y salía Graiman y Gustavo Moscoso. Fue un escándalo. Fue un relajo. Fue ¿Cómo un vas a escándalo. compartir logo? Total, pero miren cómo poco a Sí. poco, y mira eso que hiciste, o sea, qué lindo que es, y es ahí donde nos juntamos y donde veo la similitud entre Cavani, tú como creativa, yo como diseñador, cómo hemos querido salir del molde, generar algo diferente y traer algo de calidad al mercado. Es que yo creo que la colaboración es lo mejor que te puede pasar. O sea, creo que cuando las mentes creativas o desde cualquier lugar se juntan, obviamente es mucho más rico todo. Y ese celo que había antes de que no, mi competencia es lo peor, es lo mejor que te puede pasar tu competencia, porque va a hablar tu mismo idioma, obviamente una competencia sana, y te va a hacer crecer. Entonces yo creo que esas colaboraciones sí rompimos un poco, no se entendía por qué, que tenía que ver con un diseñador con cerámica, pero Ni la moda fue con cerámica. o la moda, que tenía que ver con la moda, y creo que fueron de esas cosas lindas que probamos que sí teníamos. Yo pienso que, se como podía hablamos, hacer. es un hito. En el timeline del marketing siento que será un hito siempre, como, digamos, lo que hiciste con aquella marca. Y lo que hicimos. Lo que hicimos porque te apoyamos, pero la mentalizadora de todo fuiste tú. Creo que es un equipo. Sí, Pero también lo lindo es, y ahí también los amigos, es que crean en tus ideas. Eso creo que es lo más valioso en un equipo, porque si no tienes quien te crea, sí, te quedas solo. Así es que nada, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Primita, qué lindo compartir este espacio contigo, qué lindo seguir caminando juntos, pasa el tiempo y no pasa la amistad, sino siempre se fortalece, y me encanta porque siempre crecemos, aunque no estemos de acuerdo en algo, siempre crece. Muchas gracias, Gustavo y primito del alma. Ya me puse más formal. Ajá. Ha sido una conversación hermosa. Gracias también a Cavani, a todo el equipo, porque me he sentido No saben, como en el casa. equipo aquí. El equipo, todo el crew, que está increíble y profesional, y el sitio que no puede estar más lindo. Gracias por estas lindas conversaciones. Gracias, prima linda.